Recibir mucho de Dios, la verdad es que Dios no se pueda sorprender a todos los jóvenes. Nos motiva y que nos impulsa a hacer cosas distintas. Ser bendecido. Tenemos el privilegio en Video Red Noticias de estar con Lucas Leis, fundador de Especialidades Juveniles, doctor en teología, pastor. ¿Cómo estás, Lucas? Un privilegio tenerte. Bien, muy contento de estar en Mar del Plata después de mucho tiempo. ¿Cómo te ha recibido la ciudad? Bien, amo esta ciudad, es preciosa y bueno, es un gusto estar con líderes de jóvenes de toda la Argentina, aquí disfrutando la Cumbre Nacional de Líderes Juveniles. Fundador de Especialidades Juveniles, ¿cómo surgió? Surgió ante la necesidad de tener líderes de jóvenes equipados. Yo comencé evangelizando adolescentes a principios de los 90, por gracia de Dios, empecé a hacer festivales, conciertos, campamentos, actividades para evangelizar adolescentes, pero luego me daba cuenta que después del evento había que conectarlos con las iglesias locales, que si en las iglesias locales no había alguien que los entienda, que los levante cuando se caían, que los sepa aconsejar, hacer eventos masivos caía en saco roto. O sea, estaba bueno, pero la verdad es que la gran clave de la pastoral está en la iglesia local. Entonces ahí fue que decidí irme a preparar a los Estados Unidos, estudiar, y empecé a soñar con hacer una organización no para jóvenes, sino para quienes trabajan con ellos. Y eso es Especialidades Juveniles. Anunciaste cambios para Especialidades Juveniles, que ya no va a ser más. ¿De qué se trata? Sí, el Señor me estuvo inquietando en los últimos meses, me estuvo molestando literalmente a revisar y replantear lo que estábamos haciendo para ser más eficaces. Acabo de decir que los cambios no necesariamente deben ser de lo malo a lo bueno, sino que pueden ser de lo bueno a lo mejor. Y Especialidades Juveniles está funcionando fantástico, no es que algo está mal, pero todavía podemos ser más eficaces y entonces vamos a empezar a ampliar nuestro foco de influencia. Y en los próximos eventos vamos a empezar a hablar de una pastoral generacional, donde trabajamos desde la niñez hacia la adultez. Y esto es inusitado, inusual, no existe el modelo en ninguna parte del mundo, es algo nuevo, así que es muy osado plantear la pastoral de la nueva generación en estos términos, pero vamos a provocar que la iglesia piense en 4 arenas distintas: la niñez, la preadolescencia, la adolescencia y la etapa universitaria. A veces es triste que todos conocemos, los que nos criamos en la iglesia, conocemos niños que estaban en las filas de la iglesia, que llegaron a la adolescencia y los perdimos, a otros llegaron al secundario y los perdimos en el viaje de egresados, y a otros, ni hablar, los perdimos en la universidad. Si todos los niños que alguna vez pasaron por una iglesia evangélica hoy se congregaran, la iglesia cristiana sería muchísimo más grande e influyente. Entonces, ¿cómo corregimos esto? ¿Cómo cerramos las puertas de exit? Y de eso se trata esta visión de E625. Así que Especialidades va a dejar de llamarse Especialidades Juveniles y se va a llamar Especialidades 625. Bien, muchos, hablando de niños y jóvenes que han crecido en la iglesia, pasan por esa etapa de adolescencia tildada de rebeldía, quizás, o de empezar a cuestionar la iglesia. ¿A vos te sucedió eso cuando eras joven? Absolutamente, y eso es fantástico porque es parte del diseño de Dios. El adolescente que no cuestiona su entorno es un inmaduro, no está progresando hacia la adultez, y la iglesia no puede reprimir eso y la familia no puede reprimir eso. Debemos aprender a conducirlo, que cuestionen es parte de su desarrollo, que se rebelen es un elemento positivo en la formación de su identidad. Nosotros tenemos este mito evangélico de que la rebeldía es siempre mala. Si fuera así, Jesús hubiera sido malo porque Jesús fue un rebelde. El cristianismo es rebelde por naturaleza, no se conforma en este mundo, dice el apóstol Pablo. Así que es un llamado a la insurgencia. Lo que debemos aprender con las nuevas generaciones es conducir positivamente esa rebeldía y que cuestionen para encontrar respuesta, no para ser oprimidos y que simplemente obedezcan como autómatas. Yo quiero que mis hijos me obedezcan, pero entendiendo la premisa. Obedecer es importante, pero mi función no es solamente lograr que obedezcan, sino que entiendan por qué quiero que obedezcan. Así que bueno, tenemos que hablar mucho de eso. Lucas, sos el autor más vendido dentro de la juventud cristiana. ¿Qué te genera saber que tenés tanta influencia en los jóvenes? La verdad es que es un milagro de Dios
lo que ha sucedido con los libros. Hay muchos conferencistas por ahí que se hicieron conocidos después de escribir un libro. En mi caso fue al revés. Escribí mi primer libro cuando tenía 19 años nada más, y eso fue abriendo un montón de puertas, y bueno, hoy más de 30 libros después, los libros andan por todos lados y me abren un montón de puertas todavía, porque hay gente que me conoce a través de los libros, así que es muy interesante y lo considero, gracias a Dios, un favor de Dios inmerecido. ¿Hay alguno pendiente todavía? Siempre tengo nuevos proyectos, ya estoy trabajando en 2. Escribir para mí no es, voy a sacar un libro, es parte de mi disciplina espiritual. Yo continuamente estoy escribiendo y bueno, ya estoy trabajando en nuevos materiales. Lucas, por último, un mensaje a aquellos adolescentes y jóvenes que están pasando por este proceso de cuestionamiento de la iglesia como te pasó a vos. ¿Qué le dirías? Que te pido perdón en nombre de la iglesia por no siempre responder a tus intrigas, a tus dudas, y encima enseñarte que dudar y cuestionar es malo. Te pido perdón. Dudar no es malo, dudar es necesario para edificar una fe firme. Lo que creemos, lo creemos porque alguna vez lo cuestionamos. Si nunca lo cuestionamos, no lo creemos, lo repetimos como loritos. Tristemente tenemos un montón de adultos sabios, inmaduros en nuestras iglesias evangélicas que dicen todo que sí y no tienen una convicción firme. Y por eso, ante las pruebas los perdemos. El que es probado tiene luego la virtud de poder vencer la prueba, y eso se hace abrazando las dudas como algo positivo. Traele tus dudas a Dios, habla con tus líderes, demandar respuestas, con una buena actitud, por supuesto, con una actitud de sumisión, con una actitud de misericordia, pero no te quedes con dudas, no te quedes con cuestionamientos. Tenemos que pensar, tenemos que usar el cerebro. Dios nos regaló el cerebro, no puede tener nada espiritual dejar de usarlo. Bueno, muchísimas gracias, Lucas. Un placer tenerte en Video Red Noticias. Un gusto.